Santo, bendito Rey y Salvador, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, yo te pido tu bendición, te pido tu dirección, te pido tu ayuda. Sé tú con nosotros, Señor, para entender, comprender y obrar conforme a tu palabra. Tu nombre sea glorificado, Señor, y que cada uno de mis hermanos entienda y comprenda que es necesario hablar con la palabra, con tu palabra. Gracias, Señor. Instrúyenos, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, capítulo 59, versículo 21. Vamos a ocupar la Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra: en cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tus labios no se apartarán más de ti, ni de tus hijos, ni tus descendientes, desde ahora y para siempre, dice el Señor. Qué padre, qué hermoso que el Señor nos diga que no se apartarán más de nosotros. Su palabra es tan hermosa, no importa lo que leamos, su palabra no se va a apartar de nosotros, ni de nuestros hijos, ni de toda la gente que nos rodea, porque nosotros vamos a compartirla. Cada uno de nosotros hemos escuchado la palabra de Dios y nos ha dado trabajo comprenderla y sobre todo aplicarla a nuestra vida, hablando de acuerdo a lo que Dios nos dice, hablándole a la gente de acuerdo a esta nueva manera en que hablamos. Cuando nosotros estábamos en el mundo, quizás algunas palabras se nos hacían así como conocidas, como que las oímos alguna vez por haberlas escuchado en nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros abuelos, en algún evento. Entonces, pero no sabíamos qué era, ¿sí? No se nos grababa ni en nuestra mente ni en nuestro corazón, sino solo las escuchábamos. Hablar con la palabra no significaba nada importante para nosotros. Y la Biblia nos dice que la palabra es inspirada por Dios, pero nosotros tampoco lo sabíamos. Es más, muchos de nosotros ni siquiera conocíamos una Biblia, o a lo mejor la habíamos visto por ahí, ¿verdad? Pero el Señor nos muestra en el libro de Timoteo, en el 2 de Timoteo 3:16, nos dice: toda escritura es inspirada por Dios. Entonces cuando oímos esta palabra, ya sabemos que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando nosotros venimos a Cristo, nos damos cuenta qué es la palabra en nuestra vida, cómo nos sirve. Cuando llegamos a los pies de Cristo, empezamos a escuchar su palabra y nos alimentamos con ella, como que nos da hambre, como que nos da sed, como que queremos tener más conocimiento. En nuestro texto base, el que leímos al principio en Isaías, nos habla acerca de este es mi pacto, ¿sí? ¿Qué es un pacto? Un pacto es un contrato o acuerdo entre dos o más partes, ¿sí? Entonces, ese pacto que nosotros tenemos es un pacto que hizo Dios con nosotros, ¿sí? El pacto
entre Dios y el género humano es la modalidad a través de la cual Dios ha escogido comunicarse con nosotros, redimirnos, garantizarnos vida eterna en Cristo Jesús. Estas verdades reveladas en la Biblia son base de nuestra vida cristiana, son base para seguir adelante. Estas palabras, nosotros debemos de tener la certeza que el Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros, porque Él nos lo dice aquí en la Biblia, ¿sí? Y creemos su palabra, y cuando sabemos esto, Él dice, mis palabras he puesto en tus labios, y es cuando nuestra manera de hablar cambia. Ya no decimos como dice la gente del mundo, ya no hablamos como hablan los demás, ya no insultamos, ya no nos molestamos tanto, porque la palabra de Dios nos está instruyendo. Porque la palabra de Dios, cuando nosotros queremos enojarnos, nos instruye, nos redarguye, nos mueve. ¿Por qué? Porque ya la conocemos. Cuando yo tengo pláticas con los hermanos o las hermanas, ¿sí? Y aún con la gente del mundo, procuro que siempre sean conforme a la palabra de Dios. Palabra de fe, palabra de bendición, palabra de amor, palabra de sabiduría, palabra de entendimiento. Yo siempre trato de que la palabra de Dios salga, porque ¿saben qué? La palabra es viva y eficaz, y más cortante que una espada de 2 filos. Y estas palabras de bendición alientan a las personas. Estas palabras nos sostienen. Dios dice, grábese esta palabra en el corazón y en la mente. Esta palabra que hablamos nos queda como un sello, como una marca, como algo que ya no se aparta de nosotros. Es necesario que se haga un hábito en nuestra vida hablar con la palabra de Dios. No positivismos, no cosas, ay, no, mira, esto es bueno, no, sino declaraciones de fe por su palabra. Qué importante es esto, hermano. Y nosotros tenemos un ejemplo grande. Cuando alguien tiene una necesidad económica, ¿qué le decimos? Que Dios suple todas nuestras necesidades, porque Él es nuestro pastor. ¿No se lo has dicho a alguien? No te preocupes, Dios suplirá tus necesidades. Y nos dice que nada nos faltará, ¿sí? Que estaremos confiados y seguros, que Él es nuestro Padre, nuestro proveedor, es nuestra apuesta, nuestra confianza en lo que nosotros hablamos a través de la palabra. Les hemos tocado el corazón a las personas. La situación está difícil con las personas, y ahí es cuando nosotros hablamos conforme a la palabra y sembramos esa palabra en su corazón. Y dice la palabra de Dios que tenemos que sembrar, y a su tiempo dará fruto. La situación está difícil, dice la gente. No encontramos las cosas. Es cuando nosotros, ¿sí?, decimos, no estés confiando en lo que ves, no estés confiando en lo que pasa, confía en lo que Dios te dice. Y la confirmamos al hablar. Jesús nos dio un ejemplo, es el ejemplo del que les hablaba. Al hacer de la palabra de Dios el fundamento de su vida humana. Cuando Jesús estuvo aquí, Él habló conforme a la palabra. Vamos a ver Mateo 4, del 1 al 4.
Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está. ¿Cómo respondió? Conforme a la palabra. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra, hermanos, sale de la boca de Dios. Él la permitió para que nosotros la aprendamos y podamos compartírsela a otros hermanos. Y también a la gente que no es cristiana, porque de ahí nosotros sembramos. Cuando alguien nos dice que tiene un problema familiar, ya sea con el esposo, con los hijos, con los hermanos, con los vecinos, con los amigos, en donde quiera que estemos, ¿cómo podemos hablar con ellos? Conforme a la palabra, diciéndoles: confía en Dios, Él es fiel, nos entiende y Él siempre con sus brazos abiertos está dispuesto a ayudarnos, está dispuesto a escucharnos. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 91, 1 y 2, ¿sí? Yo digo: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, Padre. Y así les digo a los hermanos: Dios es tu refugio, Dios es tu fortaleza, tú habita al abrigo del Señor. El Dios en quien yo confío hace maravillas, hace proezas, hace cosas grandes, hace cosas preciosas. El tiempo es de Él. Él sabe cuánto. Es importante cuidar lo que sale de nuestra boca. Nosotros no nos podemos enredar en el enojo, en la ira, en la amargura, la falta de perdón, cuando se enreda el corazón de la persona que está pasando por problemas, que está pasando por necesidades, ¿sí? Nosotros no nos podemos enredar en esa palabra, sino hablar de las cosas que Dios tiene, de las promesas que el Señor nos hace. A nosotros nos toca hablarles con esta palabra como solución a sus problemas, como bendición a su vida. Cuando la gente está molesta, insulta. Cuando la gente está preocupada, se molesta. Y la palabra de Dios dice en Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y cuando nosotros se lo decimos a esa persona que está junto a ti, que te tiene confianza, que te está hablando de su situación, se queda la semilla sembrada. Un día esa persona la va a recordar, la va a saber, la va a escuchar. Y también dice en Marcos 4:14, el agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. Al llevar la palabra de Dios a otros. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Llevar la palabra. ¿Qué es lo que es nuestro trabajo? Llevar la palabra, hablarles a otros. Siempre hay que traer semilla preparada en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, porque no sabes en qué momento te vas a encontrar a una persona que necesita. Entonces,
siempre hay que estar preparados. ¿Y cómo nos preparamos? Nos preparamos por medio de la lectura y por medio de aprender de memoria la palabra y por medio de que nosotros la hemos aprovechado, de que ha sido real en nuestra vida. Si alguien dice que tiene problema de salud, ahorita que es tan constante y tan común, que me siento mal, de que me pasa esto, de que tengo esta necesidad, ¿tú qué le dirías? Tú, si traes la palabra de Dios contigo, ¿qué le dirías a esa persona que viene y te dice, ¿sabes qué? Me siento mal, estoy enfermo? ¿Sí? Nosotros lo que le diríamos es, sin embargo, les daré salud y los curaré. ¿Sabes qué? Dios te puede curar, Dios te puede sanar, porque Él dice en su palabra, en el libro de Jeremías 33:6, si no quieres no les des el texto, porque a veces la gente se molesta cuando le das los textos bíblicos, nada más dale la palabra. Dice, sin embargo, les daré salud y los curaré, los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. También hay otro texto bien hermoso que a mí me encanta, en el libro de Salmos 32, que dice, Señor mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Y tú le puedes dar testimonio de esto a la persona que está contigo. Señor, te pedí ayuda, te pedí que me sanaras. ¿Cuántas veces no te ha sanado a ti el Señor? Comparte eso, comparte con qué palabra Dios te sanó. Para poder compartir esto, tenemos que creerlo nosotros, aprenderlo y ponerlo por obra. Tenemos que dar testimonio de las cosas que Dios hace en nuestra vida. Hay una persona, les voy a contar, hay una persona que es mi amiga que tiene un problema muy grave. Ahorita tiene un problema muy grave, ¿sí? Relacionado con sus hijos y con sus vecinos. Cuando me contó de qué se trataba, la palabra que vino a mi mente y le dije a ella es, vamos a orar. Es lo primero que tenemos que hacer, le dije. Es un arma muy poderosa la oración. Primero vamos a orar por tus hijos y a cubrirlos con la sangre de Cristo. Y luego vamos a orar por esos vecinos, por esas personas que están inmiscuidas en ese problema tan grave. Tú confía, tú cree en un Dios todopoderoso que te ha hecho muchos milagros, muchas maravillas. El Señor hace maravillas. Vamos a orar para que Dios proteja a tus hijos y los cubra. Vamos a orar para que esas personas se alejen o para que esas personas conozcan de Dios. La palabra de Dios nos dice que oremos también por nuestros enemigos. Y esas personas que son enemigos de tus hijos van a cambiar o van a ser quitadas, porque el Señor sabe cómo solucionar los problemas. Hay que pedir conforme a la palabra. Vamos a ver Salmo 26:16. Dice así, vuelve a mí tu rostro y tenme compasión, pues me encuentro solo y afligido. ¿Alguna vez te has sentido así? Solo y afligido. Y la palabra de Dios nos enseña que nos tenemos que acercar a Él. Nos tenemos que acercar con amor. Tenemos que creerle a Él. Tenemos que hacer su voluntad. Y su voluntad está escrita en este libro. Cuando tú tengas algún problema, alguien venga y te hable de algún problema, acércate. Acércate, escucha la palabra. Pero tú, hermano,
Tú le tienes que hablar de amor, tú le tienes que hablar de paz, tú le tienes que hablar de bondad, tú le tienes que hablar de la misericordia de Dios, tú le tienes que expresar lo que Dios ha hecho en tu vida. También le dije que la ayuda viene de lo alto, que tuviera fe, que no volteara ni a la izquierda ni a la derecha, que volteara hacia arriba. La palabra de Dios en Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es 121:1. ¿Sí? ¿Dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Pero cuando lo sustituimos por bendición, cuando tienes esos problemas tan grandes, ¿sí? Con la palabra de Dios produce vida, produce bendición, produce paz, produce bienestar. Y la gente empieza a cambiar. Créelo, que esa palabra que tú vas a manifestar en otra persona es una semilla que va a germinar, una semilla que va a dar fruto. Cuando nosotros sabemos que nuestra familia está en problemas, ¿qué hacemos? Nos unimos todos y todos hablamos. ¿De qué? De la palabra de Dios. Cuando hay alguno que no es cristiano, que no conoce la palabra, que no se ha acercado a Dios o que medio se quiere acercar, esa persona cuando se acerca por medio de un problema, escucha. Y la palabra, como les dije al principio, la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, que penetra. Y si tú la dices con fe, la dices con ese entusiasmo, la dices con ese amor que manifiesta, esa persona la va a recibir. Y esa semilla va a germinar, va a producir fruto. Es lo que vendría a ser cuando nosotros oramos y cuando nosotros damos la palabra. Es lo que vendría a ser y lo que dice en Romanos 10:10. Romanos 10:10 nos dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y nosotros, hablando la palabra a toda la persona que está a nuestro alrededor, ¿sí?, va a hacer algo que va a producir, que va a dar, que va a hacer que la gente se acerque a Dios. En estos tiempos, hermanos, estamos en problemas muy difíciles, pero nosotros no tenemos temor, porque confiamos en un Dios todopoderoso, que nos habla cada día, cada momento. Del poder de la fe está sembrada la palabra a través de nuestras palabras. La fe que tú tengas de que se cumpla la palabra de Dios en tu vida y en la vida de los que te rodean, ¿sí?, es de lo que nosotros vamos a recibir frutos. En 1 de Tesalonicenses 5, del 15 al 18 dice, este es un texto hermoso que nos enseña: asegúrense de que nadie pague mal por mal. ¿Qué quiere decir? Que no te enredes en los dichos de otras personas, aunque te vengan a hablar mal,
aunque te digan, es que ellos me hicieron, es que, ¿por qué Dios no me escucha? Es que estoy enferma, es que no tengo para comer. Y aunque esa gente esté enojada, tú háblale con amor. Dice, asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos, a todos. Es cuando entra la palabra que Dios ha sembrado en tu corazón. Tú le dices, no te preocupes, el Señor es tu sanador, tu proveedor, tu bendición, tu salvación, tu guía. También nos dice que estemos siempre alegres. Es importante que tu cara refleje lo que Dios quiere. Estar alegres. En otra versión, en la 60, dice, estar siempre gozosos. No nos vamos a estar riendo todo el tiempo, pero que tu cara refleje paz, refleje alegría. ¿Por qué? Por esas palabras que Dios nos da. Oren sin cesar. Este es el arma más preciosa y más fuerte y más maravillosa, más que una bomba. Oren sin cesar. Entonces es cuando tú te acercas y le dices, voy a orar por ti. Mira, ven, vamos a orar. Dad gracias en toda situación. Señor, esté pasando lo que esté pasando, no me preocupa, no me afecta, Señor, yo te doy gracias porque sé que de esto me vas a sacar. Dad gracias en todo. A Dios le agrada que le demos gracias. Y miren, hermanos, a veces de eso nos acordamos. Acuérdense de los 10 leprosos, solo uno fue agradecer, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Esta palabra, hermanos, a mí me llega todos los días, porque yo todos los días que leo, algo me está hablando el Señor. Porque yo todos los días le digo a la gente con quien hablo, Dios está contigo, Dios te bendice, Dios te ayuda. Y de acuerdo a su problema, es que Dios me da palabra. Y le doy gracias porque Él me usa. Igual nos usa a todos, porque todos nos instruye con su palabra. Si hace falta la palabra, exprésala. Pero también que tu vida exprese la palabra de Dios. No nada más que la hables, sino que tú demuestres lo que Dios está haciendo en tu vida. Amén. Les pido, hermanos, que oremos. Me da mucho gusto estar con ustedes y les pido que sigamos orando. Ustedes saben la situación, ustedes saben lo que está pasando. Yo les pido, hermanos, que ustedes no bajen la guardia, que sigan adelante, que tengan fe, que el Señor les bendiga. Vamos a orar por nuestro país, vamos a orar para que nosotros sigamos reuniéndonos en este lugar y para que hablemos con la palabra todos los días. Señor Dios y Padre bendito, Rey y Salvador, te pido con todo mi corazón y te suplico que tú bendigas a todos mis hermanos, todos, Señor, y a la gente que nos rodea, que no son nuestros hermanos, pero necesitan de ti, Señor. Permítenos hablar en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, Dios y Padre, pon esperanza, Señor, pon valor y pon ánimo para seguir adelante. Amén y amén.